Hola, en esta ocasión vamos a revisar un maravilloso libro de ajedrez que es hecho por nada más y nada menos que el grandiosísimo Iosif Dorman. Estoy seguro que si tienes un tiempo en ajedrez, sabrás que este fue el entrenador de Kasparov cuando disputó partidas contra Karpov. O sea, estamos hablando de un jugador fuertísimo que entrenó a un jugador de élite. Por si fuera poco, él también fue a llegar campeón absoluto de la Unión Soviética. Así es, e incluso fue campeón mundial de estudiantes en el 77 en México. Ahora, te puedo decir claramente que él ha entrenado a personas fuertísimas como el mismo Pulayevsky, Gelfand y el Topalov. Uh-huh. También puedo mencionarte rápidamente que ha ganado bueno, no infinidad, pero sí como unas 30, 40 torneos internacionales que no tienen que envidiarle nada a ningún campeón contemporáneo. Bueno, ahora, este libro tiene un método muy importante. Fue publicado en 2001, inmediatamente en 2002 fue publicado en Momento Crítico, que es como una síntesis un poco más práctica de lo que es anteriormente. Y déjame decirte que me interesa mucho hablar de este libro porque justamente hace un video te comenté que Víctor Moskalenko lanzó 3 volúmenes de una colección llamada Revolucionando Ajedrez, finales, medio juego y aperturas. No, no tengo aperturas. Y, y él argumenta que desde mi sistema no se había hecho un nuevo enfoque para el estudio del ajedrez que se requiriera la evaluación de una partida con elementos estáticos y dinámicos para que así pudiéramos encontrar la jugada correcta y poder interceder como se debe. Ahora, se me hace muy curioso porque como tengo aquí, esta colección fue publicada en 2010 y a mi parecer lo que Moskalenko propone o lo que Moskalenko afirma es un poco injusto, puesto que su colección de libros tiene muchos elementos parecidos a lo que es el método del ajedrez de Iosif Dorman, quien también sintetiza las relaciones que hay entre el juego posicional y el juego dinámico para poder evaluar una partida, caer en cuál es el momento crítico ideal para tomar acciones y mediante esa evaluación poder saber qué es lo que se debe hacer. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, si tenemos un rey que no está enrocado, tenemos un elemento dinámico a la espera de utilizarlo. La pregunta es, ¿en qué momento lo puedo usar para poder hacer clara mi ventaja? O, por ejemplo, si el rival tiene una posición de una pieza mal acomodada, carece de un elemento estático y tiene un mal juego posicional. Por lo tanto, puedo aprovechar eso para mi beneficio. La pregunta ¿es un momento crítico o no? ¿Se puede hacer ahí o me espero? Bueno, justamente eso es lo que para mí eh, señala Losif, que básicamente para él tanto los conceptos de estática dinámica son elementos transitorios para la identificación de una posición crítica y así, junto con su valoración, determinar si se realiza o no la jugada que la posición requiera. ¿De acuerdo? Bueno, este algoritmo de Joseph, no sé cómo se diga realmente, consiste en 3 partes. Sí, el algoritmo de la búsqueda de la jugada. Justamente lo que decía nuestro queridísimo Moskalenko, ¿no? Hasta está como que un poquito. ¿Qué decía Nimzovich? Siempre hay que hacer la jugada que nos pide la posición. Entonces, esto es muy como que obvio para la similitud. Dice, el algoritmo de la búsqueda de la jugada, pues que la posición requiere, ¿no? Bueno, este algoritmo consiste en 3 partes. La primera es encontrar la posición crítica, que debo decirte que no estaría fácil. Sí, vamos a buscar una posición crítica en particular. Hay varias, pero vamos a encontrar una que nos sirva. Con una basta, claro. 2. Determinar el equilibrio estático del juego. Uy, esto sí nos mete en serios problemas, porque prácticamente es valorar. Debo decirte que este es el punto que más atención requiere, puesto que por esta valoración es que vas a poder tomar cartas en el asunto. ¿Cómo se efectúa esta valoración? Primero, la situación del rey. ¿Es jerárquico? Sí, primero va en importancia de arriba abajo. Dependiendo de cómo esté la posición del rey enemigo o propio, vamos a interceder o no. Claro, vamos a ver los elementos dinámicos que hay en la situación del rey y los elementos estáticos, no solamente verlos con la mirada de si está bien posicionado o no, también hay que ver la dinámica que tiene la posición del rey. 2.
coordinación de las fuerzas materiales. 3. Después de cambiar damas, preguntarnos quién tiene mejor posición, ¿sale? Y 4. Estructura de peones. Una vez que hayamos hecho la evaluación, podemos entender o considerar por un breve análisis cuáles son las jugadas candidatas, ¿de acuerdo? Bueno, eso se ve en la práctica, que viene siendo otro algoritmo. Sí, de hecho son valoraciones que hacen entre ellos para hacer cuentitas y decir, si tiene esto, va con esto. Es un poco estadístico, sí, pero funciona, sí. Bueno, vamos a verlo. Eh, Voy a poner a continuación el libro para que lo cheques bien. Vamos a ver el índice y desde el índice claramente te dice el autor que el libro está dividido en dos partes. La primera es el capítulo 1, que es la teoría. La segunda es el capítulo 2, que es la práctica. Y el autor te dice, este libro está dedicado a proporcionar un método de acción claro en las posiciones críticas. La propuesta del algoritmo de búsqueda de la jugada se ha probado en numerosas ocasiones en un campus de entrenamiento con ajedrecistas y entrenadores de distintos niveles. Es por eso que te digo, funciona. Bueno, eh, claro, desde un punto de vista objetivista, claro que sí funciona. Ok, ahora, vamos a decir dos cosas. El libro tiene alrededor de 50 páginas dedicadas al primer capítulo, que también tiene 50 posiciones y juegos, bueno, entre posiciones y juegos dedicados al primer capítulo, y 64 dedicados a la práctica, que déjame decirte que la práctica viene siendo la mayor parte del libro. Sí, nos menciona algunos ejemplos de cómo se aplica el algoritmo para que en base a esto lo puedas llevar a cabo en tus juegos, pero claramente tienes que ver cómo se lleva a cabo una práctica, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos con la introducción que dice así. Desde el año de 1990, momento en el que me trasladé a vivir a Francia, parte de mis ocupaciones han sido las clases de ajedrez. La variación de elo en la que se movían mis alumnos era más de 700 puntos de diferencia. Cada vez pensaba con más frecuencia cómo explicar al ajedrecista y también a mí mismo uno u otro momento del juego. Después de la creación de mi escuela de ajedrez en Cannes y de haber trabajado con los más prometedores jóvenes franceses, acumulé una importante experiencia. Descubrí que en la mayoría de los casos las equivocaciones se suelen producir en posiciones donde el jugador tiene una determinada variedad de lecciones. Los alumnos que participaban bien individualmente, bien a nivel colectivo, normalmente me decían, nunca nos ofrecen un método, cada problema tenemos que resolverlo de nuevo. Debido a esta preocupación, el autor llevó a cabo una interesante iniciativa para describir el algoritmo de búsqueda de la jugada en una posición crítica. Me proponía como meta desarrollar mi propia teoría, una que facilitara el trabajo del ajedrecista y que aumentara su eficacia. El lector podrá ver en las páginas del libro por vez primera reglas, reglas que generalizan los procedimientos en el juego. Estas reglas permiten explicar algunos postulados conocidos y mirar los otros de forma más crítica. El libro consta de dos capítulos, uno teórico y otro práctico. La teoría de mi método analiza el concepto de estática y dinámica, sus diferentes elementos, así como los diferentes niveles de estos. El conocimiento de la base de este método ayuda a orientarse a fondo en la parte práctica. Como decía Botvinnik, yo veo el ajedrez como un cambio equilibrado. A continuación pasamos al capítulo 1, que es la teoría, y nos dice claramente que el ajedrez ha experimentado un largo recorrido de cambios. Claro que sí. Recordemos que en muchas escuelas a lo largo del ajedrez están los románticos, están los modernistas, están los posicionales, están los modernistas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Me parece que una de las más recientes después del dinamismo ruso fue la escuela china con lo que es el arte de pensar de Lu Wenche, que me gustaría muchísimo hablar un poquito de ello, puesto que ha formado excelentes jugadores en los cuales están por supuesto los conocidísimos Li Chao, Wang Hao, Wu Shanxi, Wei Yi, tenemos a por supuesto a Ding Liren,
y muchos otros más. Bueno, sigo. E incluso hoy en día continúa su evolución con tanta rapidez que las valoraciones del ayer se ven infinitamente envejecidas. El incremento de la importancia del elemento deportivo se observa cada vez más en la tendencia que sigue actualmente el ajedrez moderno. La mejor demostración de esta tesis es que en los años 1998 y 2004 el campeonato del mundo se decidió en una partida de ajedrez activo. Bueno, en 1998, según la FIDE, perdón, no según la FIDE, en el, en el campeonato de la FIDE, el retador Visvatan Anand compitió contra Anatoly Karpov. Sí, tras un juego clasificatorio por parte de Anand, la partida estuvo, perdón, el match estuvo en 6 partidas, en el cual fueron 2 victorias para cada uno y 2 empates, y se resolvió en los playoffs, los cuales ganó contundentemente Karpov. Para el 2004 fue un campeonato de la FIDE donde me parece que fue Michael Adams y ¿cómo se llama? Rustam Kashimirov. Igual fue un match a 6 partidas donde fueron 2 puntos para cada quien, 2 empates y al final unas tablas y luego ganó Kusen. Bueno, ya sabes, ¿no? Pero sí, se ve mucho esto, ¿no? Que son campeonatos mundiales que no quedan en tablas, 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 sino que van por todo. Sin duda, la victoria en ajedrez es la meta indiscutible, pero este momento no debe predominar sobre la búsqueda de la verdad por muy difícil que sea descubrirla algunas veces. Como escribió Alekhine en los años 20, en el ajedrez no importa el qué, sino el cómo. Así de, ganaste y cómo ganaste. Bueno, con la aparición de los ordenadores, el nivel de conocimiento de la teoría y de la técnica aumenta cada vez más. Ahora, la lucha entre los rivales se decide en algunos momentos críticos. En muchas partidas varía la jerarquía de los factores estratégicos que pueden determinar la valoración de la posición, pues cambian tanto los planes como las ideas. En esto consiste el dinamismo en ajedrez. El método en el que he estado trabajando y que ofrezco seguidamente en este libro permite ver la dinámica de la evolución de los elementos estratégicos en una partida de ajedrez, analizarlos y, al final, dominar este proceso. En este breve párrafo se encuentra de forma concentrada el algoritmo de búsqueda de la jugada en ajedrez, lo que acaba de decir. Así pues, prever la modificación de la jerarquía de los factores estratégicos no es otra cosa que saber cómo definir o identificar las posiciones críticas. Del mismo modo, mi propuesta es analizar las posiciones críticas en base a su contenido estático, es decir, sin tener en cuenta los factores dinámicos. Para conseguir esta meta puede servirnos el equilibrio estático. Los movimientos candidatos se escogen de acuerdo con este equilibrio estático. Me puedo mencionar que incluso es conveniente porque la mayoría de jugadores están acostumbrados, bueno, yo entre ellos están acostumbrados a justamente buscar un equilibrio estático, ¿no? Cómo mejorar el juego posicional. Bueno, en este momento quizá debamos detenernos en lo que entendemos por factores estáticos y dinámicos. Por factores estáticos entendemos aquellos que tienen una influencia duradera, mientras que por factores dinámicos entendemos aquellos que se relacionan con el cambio del contenido de la posición, con la ruptura, con la fase de inicio de contacto con el ejército rival. Con el paso del tiempo, el papel de estos factores va disminuyendo y se iguala a cero. Imaginemos la siguiente situación. Uno de los dos bandos se encuentra en una fortaleza que está rodeada por el enemigo. Toda serie de factores influye en los movimientos de los rivales. Así, por ejemplo, la falta de alimentación y de agua pueden obligar a los defensores de una fortaleza a entrar en combate abierto. En caso contrario, sería recomendable fortalecer los muros a la espera del invierno, cuando el rival esté obligado a decidirse por un dudoso asalto, con el fin de no perder una importante parte de su ejército. Para los ajedrecistas, puedo citar otra comparación: elegir entre una ropa y un calzado clásicos o
los que están acordes a la última moda, a veces extravagante. Esta última opción, más cara, pide ser utilizada inmediatamente, porque pronto será difícil encontrar alguna utilidad para ella. Si uno de los rivales tiene equilibrio estático negativo, debe, sin vacilar, utilizar la solución dinámica y estar preparado para tomar medidas extremas. ¿Sale? Bueno, nos dice que si por alguna razón tienes dificultades para desarrollarte como te gustaría, pues tienes que quitarte el miedo a hacer jugadas atrevidas y uf, buscar mejor de posición, sí o sí. Un corto resumen. Algoritmo de la búsqueda de la jugada. 1. Encontrar una posición crítica. Un momento de ruptura en la batalla en el momento de un posible cambio de la jerarquía de los elementos estratégicos. 2. Determinar el equilibrio estático de esta posición, lo que permite identificar quién debe utilizar los recursos estáticos en una fase posterior y quién los dinámicos. 3. Considerar las jugadas candidatas y elegir el movimiento concreto. Entre las posiciones críticas se encuentran las fases técnicas. En mi opinión, la división de la partida en aperturas, medio juego y final no tiene una mayor utilización práctica. En cierto sentido, esta división es incluso mala, porque a menudo tiene lugar unas cuantas posiciones críticas en el más temprano momento del juego. Bueno, de hecho esto se puede ver en el libro de Mikhail Chereshevsky, ¿cómo se llama? De la apertura al final, me parece, o la planeación al final, no estoy muy seguro. Solo sé que son dos, el rojo y el verde, que justamente mencionan esto, que no están tan separadas, están entrelazadas y lo que hagas desde el principio va a definir el juego sucesivo. Así que este enfoque pues es muy común en muchos autores. Seguimos. Identificación de posiciones críticas. Propongo tres criterios para reconocer posiciones críticas. Posición 1. Posición en la que es imprescindible tomar decisiones debido a un posible intercambio. Si el intercambio es forzado, entonces no hay ningún cambio con respecto a la anterior posición crítica. 2. Posición en la que es imprescindible tomar una decisión debido a un posible cambio en la estructura de peones, sobre todo los peones del centro. Como decía, esto ocurre mucho en las aperturas y exactamente, o sea, el momento crítico no está muchas veces en el final. Podemos ver que las posiciones críticas pueden aparecer en cualquier parte del juego. 3. Final de la serie de movimientos forzados. Aquí no se debe considerar en la misma medida los movimientos forzados y los movimientos que se relacionan con una combinación. Intuir una posición crítica ya es un gran éxito. Justificándolo en mi experiencia como entrenador, propongo destacarla con algún signo o señal que sirva para identificarla. Es bueno anotar el tiempo que se tarda en reflexionar en cada posición crítica, para después de la partida restablecer su equilibrio estático. Fíjense los momentos donde los grandes jugadores gastan su tiempo en los problemas que ellos resuelven como posiciones críticas. Y fíjense cómo se acelera su juego, por así decirlo, en determinadas posiciones. 2. Determinar el equilibrio estático. Antes de analizar el equilibrio estático, me gustaría destacar dos momentos importantes. 1. Propongo una escala decreciente de factores estáticos, valorados en proporción a su importancia. Y 2. Algunos factores se dan en forma estática y dinámica. Así, por ejemplo, tenemos un rey no enrocado, eso es un factor dinámico, a la vez que la destrucción de la posición del rey, que sin duda es un factor estático. Otro ejemplo, cuando hablamos de alfiles malos, entendemos una estructura de peones que se ha fijado en las casillas del mismo color que el alfil, del mismo modo que el alfil de C8 en diferentes variantes del gambito de dama
puede resultar dinámicamente malo debido a algunas líneas concretas de esa apertura. Bueno, es precisamente la magia de este libro, lo que Mikhail Chereshevsky lo refería como un libro que, si bien no es para principiantes, es un libro que también te lleva de la mano en algunas cuestiones que resultan pues obvias para muchas personas que han jugado ajedrez desde hace años, como alfil y peones. Y bueno, este debo decir que este libro se parece un poquito a este otro, ya verás por qué, porque justamente tienen esa intención de abarcar todo, pero todo. Bueno, a continuación nos presenta una partida que no está referenciada de quién es. Nos dice que después de 16 movimientos se llega a esta posición y nos menciona que el caballo está mal posicionado. O sea, el caballito está mal posicionado. Dice, el caballo de B7 está mal situado y en general yo diría que la pieza que no puede mejorarse es mala. Es justamente lo que veíamos en la partida entre Polgar y Anand, en la cual Polgar inutilizó sus piezas de Anand y justamente Anand tenía elementos estáticos muy mal logrados, por lo que él exigía, de acuerdo al enfoque de Dorfman, que él tendría que actuar de manera dinámica. Sin embargo, no se presentó la oportunidad, probablemente porque Anand no pudo encontrar el momento crítico para aprovechar o hacerse con esa oportunidad. Bueno, entonces podemos entender que para Dorfman los principios que manejamos desde siempre con jugadores de club son válidos. O sea, esta pieza es como si no existiera, ¿de acuerdo? Bueno, es una pieza mala. Seguimos. Dice, escala decreciente del equilibrio estático de la posición. ¿Sale? Ahora, nos va a mostrar cuál es la escala que te mostré al principio del video y nos dice, la idea de utilizar la escala decreciente es típica para cualquier proceso difícil. Esta escala se encuentra en el análisis y en la síntesis. Al principio, la posición se divide en elementos estáticos en orden decreciente. Ese es el método de análisis. Luego se llega al equilibrio estático, método de síntesis, ¿sale? Ok. Bueno, esto de síntesis y análisis tiene un enfoque un poquito filosófico. Recuerden que el análisis es la descomposición, ¿sí? Y la síntesis es como que la conjugación de todo. Bueno, seguimos. Propongo situar los elementos estáticos en el siguiente orden, de acuerdo a su importancia. Primero, situación del rey. 2. Coordinación de las fuerzas materiales. 3. ¿Quién tiene mejor posición después de cambiar damas? Y 4. Estructura de peones. Como puedes ver, desde la primera página ya te está diciendo prácticamente cuál es el plan del juego, o sea, cuál es, perdón, el método para evaluar la posición. Y me gusta eso, es muy sencillo de entender, claro, cualquiera puede entender qué es lo que quiere, pero lograr entenderlo no es tan fácil, claro que sí. Seguimos. Antes de pasar al análisis de cada peldaño de la escala decreciente, compartiré con los lectores una interesante observación. Existe un método vulgar que permite obtener de inmediato el carácter estático de la posición. Y dice, 1, o bueno, analizar la posibilidad de la evolución de tu propia posición sin fijarte en la posición del rival. O analizar la posición de la evolución de la posición del rival sin fijarte en la propia. Estáticamente es mejor aquella posición que está preparada para la evolución. Miremos la posición de esta partida a la que se llegó después de, no lo sé, como 10 movimientos, 9. Y nos presenta la partida que te estoy mostrando en este momento. Bueno, y dice el Dorfman, aquí, desde el punto de vista de las blancas, se puede observar la evolución del caballo en F4, el alfil en G2 y por último el enroque. Claro, es lo que todo jugador de blancas querría en este momento, ¿no?
Ya vimos que este caballo puede llegar a esta casilla e incluso regresarse para acá y tomar los centros para viajar a una casilla más fuerte. Ahora, dice, por el otro lado de las negras no existe nada parecido. Esto significa que las blancas poseen una ventaja estática. Por eso las negras deben tomar medidas drásticas. Sí, en este caso las blancas tienen como que mucho más fácil el pensar qué jugadas van a hacer. No tienen que gastar tanto tiempo en decir cómo colocar el rey, el alfil y el caballo. Por otro lado, las negras tienen que pensar qué voy a hacer. Bueno, de este modo se produjo una aguda situación después de A5. Ojo, ten en cuenta que son medidas drásticas. Inmediatamente caballo viene a F4, justo como se esperaba. Después viene A4, ¿sí? Medidas drásticas, como ya dije. Caballo por A4. Ahora sí, como ya no está esta pieza y está en línea directa con este alfil, negras buscaba explotar justamente esos elementos, bueno, ese potencial de las piezas que no estaban haciendo nada en concreto, que estaban a la espera de una señal para poder actuar. Por ejemplo, en este caso, la jugada maravillosa de caballo E4. Como te puedes dar cuenta, el dinamismo requiere muchas veces de jugadas forzadas. Es decir, para que suceda lo que yo quiero, debo de obligarlo a que haga lo que yo quiero. No quiero que me coma mi alfil, para eso debo amenazar a la dama. Entonces, esta amenaza con la dama es lo que precisamente nos va a permitir que la dama, perdón, que las piezas negras puedan desarrollarse un poquito más al costo de un peón. Bueno, en este caso dama se va a C1 y viene inmediatamente caballo de 4. Y date cuenta cómo ahora el centro está prácticamente ocupado por las negras. Y justamente viene aquí la jugada alfil G2. Viene torre E8 ejerciendo presión. Y podemos ver claramente que están tomando la iniciativa. ¿De acuerdo? Por último, al fin, blancas logra su enroque. Ahora, es curioso porque las blancas lograron su objetivo. La diferencia es que en esta ocasión las blancas lograron su objetivo, pero las negras también están logrando sus objetivos. Ahora, si te das cuenta, allí el enroque tiene una amenaza muy peligrosa, que es el peón de E2, lo que sugiere un doblete. La dama regresó a C1 muy apresuradamente, no lo sé, pero negras va a explotar esta debilidad. Ahora, tiene un defensor, el caballo obviamente. Y justamente es lo que pretende hacer el jugador de piezas negras. Inmediatamente coloca su poderosísimo alfil G4. Así es. Muy natural, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? El jugador de blancas inmediatamente toma acciones para defenderse y como puedes darte cuenta está debilitando su posición de enroque. Este debilitamiento no es un factor dinámico, es un factor estático y duradero, puesto que está abriendo la diagonal que va a dejar vulnerable al rey. Ahora, inmediatamente podemos ver que a pesar de todas esas complicaciones, el jugador de piezas negras está ahora más relajado que el jugador de piezas blancas. Exacto. Quien tiene el ataque encima es el jugador que tiene que persignarse más seguido. Ahora, de acuerdo con Dorman, la jugada que viene es precisamente G5. Uy. Así que bueno, tienes ahí un ejemplo de cómo esos factores pueden inmediatamente cambiar dependiendo de las medidas que tomes. Es decir, si buscáramos mejorar de una forma posicional, difícilmente hubiéramos logrado tener una iniciativa de este modo. Sin embargo, lo que hicimos fue presionar lo que hizo fue presionar en otro lado y así es como inmediatamente eh, se llegó a esta posición. Ah, cierto. Voy a ponerte cuál es la posición por si quieres, la partida por si quieres analizarla en privado. Esta partida es la de Muschel Dorfman en Palma, Mallorca. Está en la página 12.